Bueno, hijo, ¿cómo andamos? Vamos con la parte 4 de procesal. Vamos que se puede. Prestemos atención y trata de fijar todos los conceptos que puedas. Esta parte ya te había dicho al finalizar la parte 3 que trata de la acción procesal y de las excepciones. Veamos una definición de lo que es la acción. La acción es el poder de presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión fundada en hechos que son jurídicamente relevantes, con el fin de obtener una decisión concreta y, en su caso, conseguir la ejecución de la misma hasta su agotamiento. Entonces, la acción es el poder de presentar ante el órgano jurisdiccional, mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión fundada en hechos jurídicamente relevantes, con el fin de obtener una decisión concreta y, en su caso, conseguir la ejecución de la misma hasta su agotamiento. Es una solicitud hecha a los órganos jurisdiccionales a través del empleo de instrumentos técnicos adecuados, por ejemplo, la demanda, pero no se convierte en un mero peticionar, sino que además se requiere que se mantenga hasta la finalización del trámite por el dictado de la sentencia y su posterior ejecución. Esto se ve claro en el proceso civil, que por el carácter dispositivo que tiene, se requiere el impulso inicial de las partes y también el posterior mantenimiento por parte del interesado del proceso. Es este el principio dispositivo que rige el proceso civil, que son las partes las que lo van impulsando. Distinto va a ser que en el proceso civil, en el proceso de familia o en el laboral, donde el impulso inicial es formulado por el actor, el primero, demanda laboral o demanda de familia, pero posteriormente va a ser el juez quien mantiene vivo el proceso, quien le da impulso al proceso hasta su efectiva finalización. ¿Sí? El impulso es de oficio en el proceso de familia y en el laboral, distinto del civil. Y en materia penal, como es el interés público el involucrado, la acción se ejerce por órganos del Estado, o sea, el Ministerio Público Fiscal, que es el que promueve las actuaciones y ordena las medidas necesarias, investigativas y de pruebas. Es el Ministerio Público el que impulsa el proceso. Sí, ello más allá que exista la figura del creyente particular que coadyuva con el fiscal cuando existe este sujeto que no es esencial, sino que es un sujeto que puede estar o no en el proceso penal. ¿Sí? Que representa a las víctimas, al ofendido y a las víctimas. Es una especie de litis consorte que va a la par del Ministerio Público Fiscal, pero no lo excluye al fiscal de la investigación. Son dos personas que van impulsando la investigación cuando es que existe este querellante, cuando se presenta la víctima o el ofendido como querellante. Bien. A la acción procesal hay que atribuirle un contenido. ¿Cuál es el contenido de la acción procesal? Es la pretensión. La pretensión. Y a la vez tenemos que hacer una diferencia entre pretensión y demanda, ¿sí? Que representan respectivamente su contenido y su vía de realización. La vía de realización de la pretensión es la demanda. Vos con la demanda metés la pretensión al proceso. Es la vía de realización. Son términos muy importantes. Entonces acá tenés que tener bien en claro qué es la acción, qué es la pretensión y qué es la demanda. La demanda es el vehículo por el cual vos introducís la pretensión al proceso haciendo ejercicio de la acción procesal. Así, acción, pretensión y demanda son instituciones correlativas, ¿sí? Se vinculan en forma recíproca para explicar el fenómeno judicial. No puede ser entendido de modo integral, sino con la conjunción de los tres conceptos: acción, pretensión, demanda, ¿sí? La demanda consiste materialmente en un acto procesal formal y documental que se presenta ante el juez, cuya presentación al juez implica el ejercicio de la acción. Vos presentás la demanda y estás ejerciendo la acción, y que a la vez resulta ser el continente de un contenido necesario, que es la pretensión. La demanda es el vehículo por el cual vos metés la pretensión al proceso, ¿sí? En el ámbito penal, en cambio, el acto de promoción efectiva se configura en principio con el requerimiento que hace el Ministerio Público Fiscal, quien ejercita en nombre del Estado una pretensión penal. ¿Cuáles son los caracteres de la acción procesal? La acción procesal es autónoma, pública, realizadora. Veamos. ¿Por qué es autónoma?
Porque la acción procesal existe con independencia del derecho material invocado que sirve de fundamento a la pretensión planteada. Es autónoma, existe con independencia del derecho material invocado. ¿Y por qué podemos aseverar que esto es así? Bueno, porque prueba de ello es que se puede promover efectivamente el poder de acción, tramitarse íntegramente el juicio y después la sentencia resultar desestimatoria de la pretensión deducida en el juicio. Entonces, es autónoma la existencia de ese derecho material. La acción existe. Después, indudablemente, el derecho puede no existir, porque te puede salir la sentencia en contra. ¿Correcto? Es pública. Dijimos, es autónoma, es pública. ¿Por qué es pública? Porque se dirige a un órgano público y persigue fines de idéntica naturaleza con independencia del fundamento sustancial que sirve de base a la pretensión esgrimida. Y así puede tener basamento en pretensiones públicas de derecho penal o privadas que hacen al derecho privado común. Entonces, la acción es autónoma, es pública y es realizadora. ¿Qué realiza? ¿Realizadora de qué? Y del derecho sustantivo de fondo. Está el Código Civil y Comercial de la Nación, están las leyes laborales, bueno, son del Código Penal, son realizadoras, la acción es realizadora, es la manera de realizar ese derecho sustantivo o de fondo, de llevarlo a la práctica, de llevarlo a cabo, a eso se refiere. Y ya vimos acción y dijimos que está relacionado con la pretensión. Pues veamos, tema que vemos ahora, la pretensión. La pretensión es el contenido de la acción procesal. Grábate eso, pretensión es el contenido de la acción procesal. Es un contenido inomitible, ¿no? Irreemplazable, no se puede omitir, no se puede reemplazar, porque sin él la acción sería vacua y por ende ineficaz. Sin pretensión la acción no tendría razón de ser. Y claramente debe estar fundada en derecho. Hay un autor que se llama David Echandía que nos define la pretensión y dice que la pretensión es el efecto jurídico concreto que el demandante persigue con el proceso, efecto al cual se quiere vincular al demandado. Vos traes al demandado al proceso, lo querés vincular a ese efecto, vos tenés una pretensión, vos querés lograr que el demandado tenga que responder por esa pretensión. ¿Cuál es el objeto de la pretensión? Acordate, pretensión, el contenido de la acción procesal. ¿Cuál es el objeto de la pretensión? El objeto de la pretensión es lo que se pide en la demanda. Lo que yo pido en la demanda es el objeto de la pretensión. El objeto litigioso no se confunde con la pretensión, sino que es el objeto de la pretensión. Es lo que yo pido con la demanda. Sobre un mismo objeto litigioso pueden existir pretensiones diversas o análogas, pero con distinto fundamento o causa. Entonces, el objeto de la pretensión no se identifica con el objeto del derecho material que el actor declara tener. Vamos a ver los elementos de la pretensión, y tenemos elementos subjetivos y elementos objetivos. Con respecto a los elementos subjetivos hay que decir que la pretensión consta de tres sujetos. El actor, que es el que formula la pretensión, con la demanda meto la pretensión. El demandado es quien frente a quien se formula. Y la persona ante quien se formula, el juez. Los dos primeros son sujeto activo y pasivo, ¿sí? Y el tercer sujeto es el órgano destinatario de esa pretensión que tiene el deber de satisfacerla. Tiene que pronunciarse. Esos son los elementos subjetivos. Actor, demandado y persona ante quien se formula, de la pretensión. Y hay un elemento objetivo de la pretensión, ¿sí? Hay que hablar del objeto de la pretensión, que está constituido por el determinado efecto jurídico que con ella se persigue. El efecto jurídico que yo persigo es el objeto de la pretensión y que puede ser visto desde dos aspectos, aspecto inmediato y aspecto mediato. El aspecto inmediato es la clase de pronunciamiento que se reclama, que puede ser yo busco una condena, o busco una declaración, o busco una ejecución de una sentencia, ¿sí? Estamos hablando del objeto de la pretensión.
inmediato puede ser el tipo de pronunciamiento que se reclama, condena, declaración de ejecución. O bien, mediato, es decir, el bien sobre el cual debe recaer el pronunciamiento. Una cosa mueble, una cosa inmueble cuya restitución se solicita, una suma de dinero, la relación jurídica cuya existencia o inexistencia debe declararse, ¿sí? Ese es el mediato. Pasamos ahora a otro tema, que es la causa, fundamento, título o razón. Causa, fundamento, título o razón. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es la causa, el fundamento, el título o la razón? Es lo mismo. Causa, fundamento, título o razón. Lo mismo. Te tenés que remontar atrás de la demanda y es lo que te dio motivo a hacer la demanda. Es lo que pasó, la situación de hecho a la cual yo, actor, le asigné una determinada consecuencia jurídica. Dije, esto me da derecho a demandar, esto fue lo que pasó, tengo un derecho a demandarlo. ¿Sí? Es el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias donde se cree deducir lo que se pretende. Y a la afirmación de su conformidad, esos hechos están en conformidad con el derecho. Creo que me asiste el derecho. Pasó esta situación histórica, estos hechos los planteo y creo que me asiste el derecho. Bueno, eso que pasó a lo que me asiste el derecho es la causa de una relación jurídica, causa, fundamento, título o razón por la cual yo ejerzo la pretensión, ejerzo la acción e introduzco la pretensión en el proceso. ¿Sí? A través de la demanda. ¿Se entiende cómo uno todos los requisitos? Es la razón aparente que sirve de fundamento a la pretensión. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejercicio de la acción en el procedimiento civil, penal, laboral y de familia. ¿Cómo se ejercita esta acción? Vamos a ver los requisitos, el contenido, los efectos. Vamos a introducirnos en todo este tema de la acción. Y para ello primero vamos a ver unas definiciones de demanda. Hay un autor importante, hay dos autores que son Alsina y Palacio. Nos definen la demanda. Nos dan los caracteres básicamente en la definición, entonces para que si vos no te vas a acordar de la definición entera, tal como la dicen los autores, pero sí podés empezar a hablar de caracteres. Y primero hablas de género-especie. Como toda definición, vos decís, bueno, ¿qué es una demanda? Es un acto procesal. Te vas arriba. Un acto procesal la demanda. Por el cual el actor ejercita la acción solicitando al tribunal la protección, declaración o constitución de una situación jurídica. Ese es fácil. Acto procesal por el cual el actor ejercita la acción solicitando al tribunal la protección, la declaración o la constitución de una situación jurídica. Eso lo dice Alsina. Y Palacio nos define la demanda como la petición encaminada a lograr la iniciación de un proceso, a cuyo efecto quien la formula ejerce y agota el derecho de acción que le compete. Una petición encaminada a lograr la iniciación de un proceso, la acción, a cuyo efecto quien la formula ejerce y agota el derecho de acción que le compete. O sea que en definitiva es un acto procesal, es un acto jurídico voluntario y a la vez es un acto formal que debe cumplir una serie de requisitos mínimos establecidos por las leyes procesales. Tiene que ser escrito, tiene que ser firmado, incluso ahora que se presentan de manera online en PDF, tiene que ir en PDF, en escrito, pero con la firma del abogado, la matrícula y todos los datos. De esta manera constituye un documento que tiene la siguiente importancia, el documento de la acción. Es el acto inicial, o sea, la demanda, perdón. La demanda, cuando vos metés la demanda, es el acto inicial, arrancás con eso, que da origen a la relación procesal. La demanda abre la instancia, se produce la apertura de la instancia. Cuando vos demandás, se abre la instancia y a partir de la admisión de la demanda se cuenta el plazo para la perención o caducidad de instancia. La perención o caducidad de instancia es un plazo que se cuenta siempre en estos procesos que son a impulso de parte, o sea, los civiles, que pasado determinado plazo donde vos no hayas realizado actos útiles, palabra muy importante, no realizaste actos útiles, o sea, no impulsaste el proceso hacia adelante, se puede llegar a producir la caducidad de instancia donde el demandado dice, mire, el actor
no hizo nada durante 6 meses, no hizo un solo acto útil, no impulsó proceso, se ha operado la caducidad de instancia, presentás un escrito de caducidad de instancia y si realmente no hiciste ningún acto útil, por más razón que hayas tenido en la demanda y te asista toda la prueba, el juez va a decir, usted ha perdido este proceso y te va a condenar en costas al actor, así de duro es. Ojo, perdés el proceso, pagas costas, honorarios, todo, pero si no está prescripta la acción, que es otra cosa, tiene un plazo de prescripción, no sé, por ejemplo, de 2 años los reclamos relativos al derecho laboral, si no está prescripto, podés volverlo a iniciar, con todos los trámites desde cero. El proceso anterior lo perdiste. Esa es la pretensión de instancia. Entonces, dijimos que la demanda es el acto inicial que da origen a la relación procesal, abre la instancia, a partir de la demanda se realiza la apertura de instancia y empiezan a contar los plazos para la perención de instancia o caducidad de instancia. Y cuando vos metés la demanda, pones en ejercicio a la jurisdicción y con ella a los poderes del juez, ¿sí? El juez que tenía jurisdicción, a partir de la demanda, ya tiene competencia en tu caso. Al mismo tiempo, los limita esos poderes, ya que el juez no va a poder nunca pronunciarse sobre peticiones que no estén deducidas en la demanda. Esto ya lo hemos visto también. Vos trabás cuando demandás y con la contestación se traba la litis y bueno, después el juez no puede pronunciarse sobre algo que no esté acá, no puede irse más allá. O sea que le pones límites al juez con la demanda. Vamos a ver el contenido y requisitos de la demanda. La demanda que la realiza el actor contiene afirmaciones de hechos jurídicamente relevantes que justifiquen la pretensión del actor. No tiene sentido ponerse a divagar en la demanda. Tenés que poner hechos que son relevantes, que justifiquen la pretensión, el motivo por el cual yo me creo con derecho a demandar. Contando la historia de lo que pasó, me asiste el derecho, tengo una pretensión, ejercito la acción y la pretensión la meto al proceso a través de la demanda. Entonces, la demanda contiene las afirmaciones de hechos jurídicamente relevantes que justifiquen la pretensión del actor. ¿Y qué posee la demanda? Posee un sujeto, que son dos, actor y demandado, los tenés que identificar. Posee un objeto. El objeto este tiene que constar en la petición. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco con la demanda? Posee una causa, que es el fundamento de la pretensión. ¿Qué pasó atrás? ¿Cuál es la causa? El título. ¿Por qué estoy yo acá? No lo que yo quiero. Lo que yo quiero es tener el objeto, que lo que yo busco. Tengo una finalidad también, ¿sí? El fin perseguido por el actor, que es lograr una sentencia que reconozca mis derechos. Bien, se consigna también. El contenido de la demanda, esto que estamos viendo, es la petición, ¿sí? Por ende, cuando no hay pretensión, cuando no existe, es imposible, ilícita o cuando la pretensión o no existe, o es imposible la pretensión, o es ilícita o inmoral, la demanda tiene que ser rechazada in limine, sin más, de oficio por el tribunal. Cuando la pretensión no existe, es ilícita, inmoral o imposible, se rechaza sin más, in limine. El Código Procesal de Córdoba nos dice en el artículo 175 que la demanda se va a deducir por escrito. Y la demanda, ¿qué es lo que tiene que tener? Y los datos lógicos. El nombre del que demanda, su domicilio real, hoy por hoy consignar dirección de correo electrónico, cuenta de Skype o de Meet para tener las reuniones. De la persona que demanda, la edad, el estado civil, el DNI, ¿sí? El nombre y domicilio de la persona que estás demandando. La cosa que se demanda precisada con exactitud. Y si estás reclamando una suma de dinero, se tiene que establecer el importe que estás pretendiendo, cuando es posible. Los hechos, tenés que consignar los hechos. Esto también lo hemos visto antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos acá? Tenés que consignar los hechos y también tenés que consignar el derecho en que fundás la acción. Vos te mandaste a un juicio porque creías que tenías derecho. Bueno, tenés que consignar qué derecho tenés. La petición tiene que ser hecha en términos claros y precisos.
Vamos a ver los efectos de la demanda. La demanda tiene determinados efectos, ¿sí? Y tiene efectos sustanciales y efectos procesales. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuáles son los efectos sustanciales de una demanda? Bueno, hijo, veamos entonces qué efectos tiene la interposición de la demanda. Efectos sustanciales, tiene un montón. Tienen que ver, por un lado, con la interrupción de la prescripción. Cuando se interpone la demanda, se interrumpe la prescripción que está corriendo a favor del poseedor con lo que es la usucapión. Vos metés la demanda y ya no le sigue corriendo el plazo de prescripción a ese poseedor para hacerse eventualmente de un título supletorio, porque ya demandaste, ya no es un poseedor de buena fe. Por otro lado, también la prescripción liberatoria para el deudor, viste que las deudas se extinguen por razón del plazo, bueno, en interposición de la demanda interrumpe. Entonces, un efecto es que interrumpe la prescripción. Después otro efecto es que se produce la caducidad de ciertos derechos. Tienen que ver estos derechos con el derecho de fondo y con las relaciones de familia. Por ejemplo, la acción de nulidad del matrimonio. ¿Sí? Se caducan ciertos derechos cuando vos interpones la acción. Después se extinguen opciones para el actor con la interposición de la demanda. ¿Por qué? Porque muchas veces el actor tiene vías alternativas, ¿sí? Cuando elige una vía no es posible elegir otra prevista por la misma norma. Son obligaciones alternativas en cuanto está obligado a optar. Por ejemplo, yo tengo una creencia, tal deudor me debe y hemos acordado que me debe o una vaca o 100 kilos asados, ¿sí? Entonces, cuando voy a demandar tengo que optar. Bueno, es una de las cuestiones que la demanda produce. Se extinguen las opciones para el actor. Ya eligió con la demanda una u otra. Por otro lado, otra de los efectos sustanciales es que se produce a partir de la interposición de la demanda, se produce la incapacidad de derecho para compra de cosas litigiosas. Las cosas que están vinculadas al proceso se convierten en cosas litigiosas, por ende las partes del proceso no las van a poder adquirir. Los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, todos los auxiliares de justicia no van a poder adquirir ni siquiera en remate público los bienes que están mencionados en la demanda, porque adquirieron carácter de litigiosos. Es una cuestión para la buena fe procesal. También tiene efectos procesales el interponer la demanda. Veámoslo, recién vimos los sustanciales, ahora vamos a ver los efectos procesales. Se relacionan con normas procesales y fundamentalmente, ¿qué es lo que hacen? La apertura de instancia. Con la interposición de la demanda se abre la instancia. La demanda es el acto mediante el cual se pone en ejercicio el poder de la acción. Es el medio por el cual queda abierto el juicio. ¿Sí? Vos interponés la demanda y se excita la jurisdicción. El juez pasa a ser competente en esa causa determinada. El juez de grado pasa a conocer como juez de la causa, ¿sí? Y para al actor, que es el que interpone la demanda, también le aparece algo, que es la carga procesal del impulso. Tiene que impulsar la causa a partir de la interposición de la demanda. ¿Para qué? Para evitar la perención o caducidad de instancia. No solo porque impulsando la causa va a llegar a una sentencia más rápido, sino que si impulsas la causa y realizas actos útiles, vas a poder evitar que te metan la perención o caducidad de instancia y que pierdas el proceso sin que siquiera se pronuncien sobre el tema de fondo. ¿Correcto? Entonces también te genera para el actor este tipo de efectos. Pasamos ahora a ver las excepciones procesales. ¿Y qué es la excepción procesal? Bien, veamos la excepción procesal. Frente a la actitud de una persona que demanda, que reclama, existe la posibilidad del otro lado, en contrario, de pedir que se rechace esa pretensión. ¿Sí? Se puede oponer a la pretensión u oponer a la demanda contestando esa demanda. ¿Y de qué manera se puede contestar? De dos modos. Uno es la defensa y otro es la excepción. Son cosas muy similares, pero se atacan distintas cosas. La defensa, cuando vos demandás y la otra parte se defiende, se llama defensa a toda pretensión del demandado que contradice a la del actor y tiende a liquidar en su esencia por la extinción del derecho subjetivo que se persigue. Lo ataca en su esencia.
a lo que persigue en la defensa. Ya sea es porque el derecho que persigue es improcedente, o se encuentra extinguido, o directamente no existe. Pero, en frente de la defensa tenemos también la excepción. ¿Y cuándo se da la excepción? Que es otro modo de defenderse del demandado. Cuando la pretensión del demandado se va a fundar en una cuestión procesal, ¿sí? Que lo que puede hacer es extinguir el derecho sustantivo reclamado o paralizarlo temporalmente, según cuál sea la excepción. No ataca en sí el derecho subjetivo que está reclamando el actor, sino lo que ataca es la posibilidad de su procedencia en el proceso y la posibilidad que el actor obtenga su satisfacción. Se atacan cosas distintas. En la defensa atacás la esencia de lo que te está reclamando. En la excepción lo que atacás es la factibilidad procesal de que progrese. La excepción es la facultad o atribución de concurrir ante el juez para contradecir la acción, ¿sí? Por ende corresponde exclusivamente al demandado o al perseguido penalmente. Así, un autor famoso como Clarea Olmedo nos dice que la excepción es un poder, es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, esgrimiendo hechos modificativos, impeditivos o extintivos. Es un poder jurídico que tiene el demandado, ¿sí?, para oponerse a la acción que están promoviendo en su contra. En el ámbito penal, este poder de excepción también lo tiene el imputado, ¿sí? El sujeto que es perseguido penalmente como consecuencia del ejercicio de la acción tiene durante la investigación penal preparatoria, esa primera etapa, el poder de plantear pretensiones con un fundamento opuesto al de la imputación, ¿sí? Con una teoría del caso, ¿te acordás que habíamos hablado de teoría del caso distinta, pidiendo que se lo sobresea? O, en definitiva, lograr una acusación de menor responsabilidad. Las dos. En ambos casos está defendiéndose. Así, con lo que venimos viendo, podemos identificar a la acción con el poder de atacar y a la excepción como la expresión del derecho a oponerse, a defenderse. ¿Y dónde encuentra fundamento la excepción? Fácil, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que nos dice que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos, abarcando dicho derecho la garantía del debido proceso. Debido proceso implica también el derecho a tener audiencia, el derecho a tener prueba, poder ofrecer prueba, participar de la prueba, en no ser privado, bueno, obviamente de la vida, la libertad, la propiedad, pero también de tener un proceso desenvuelto en legal forma, que te garantice todo el ejercicio de tus derechos y que te permita la debida defensa en juicio. Y acá vamos a ver una similitud estamos en la parte del demandado, ¿no? Bueno, vamos a ver una similitud con el actor, porque el demandado también tiene una pretensión. ¿Cuál es el contenido del poder de excepción? Bueno, el contenido del poder de excepcionar, de defenderse, está constituido por la afirmación de hechos con relevancia jurídica opuestos a la pretensión del actor, que respecto a aquel presentan similitudes y diferencias, como vemos. Como vimos, el actor al presentar sus hechos en la demanda tiene que mencionar los hechos, que tienen que ser afirmaciones de hechos, ¿sí? Bueno, acá en la pretensión del demandado pueden ser afirmaciones de hechos opuestos con relevancia jurídica, o el demandado tiene la posibilidad de que estos hechos estén representados por simples actitudes omisivas. ¿Qué requisito es necesario para ejercer este poder de excepcionar? Bueno, es que el titular tenga capacidad procesal. Si tiene capacidad procesal, puede excepcionar. Esto sí es distinto en el derecho penal, donde cualquier persona que sea acusada puede excepcionar, ¿sí? Vamos a ver ahora la oposición a la pretensión y formas en el procedimiento civil. ¿Cómo se opone a la pretensión? Ya vimos que una de las maneras es la contestación de la demanda. Una vez que es notificada la demanda, acuérdate, el actor presenta la demanda, el juez la acepta, ordena traslado al demandado, la notifica. Notificada la demanda, nace para el demandado la carga
de contestarla. Y el demandado tiene el derecho, es una carga, tiene el derecho de contestar esa demanda dentro del plazo que se le asigna en el traslado. Si no la contesta, va a ser declarado rebelde en la causa. Puede no contestarla, pero va a ser declarado rebelde. Es una carga que le va a traer consecuencias negativas. El plazo que se le otorga es un plazo improrrogable, pero no perentorio. El plazo para contestar la demanda es un plazo improrrogable, pero no perentorio. De allí que una vez finalizado, no precluye la oportunidad, salvo que el actor acuse rebeldía, diga que lo declaren rebelde, y el juez declare la rebeldía. Entonces, a partir de esa declaración de rebeldía, precluye para el demandado la facultad de contestar. Habíamos visto la preclusión, era que no se podía volver atrás en los actos procesales en el proceso, que es un conjunto de actos concatenados que para ser válidos van unos unidos de otros. Bueno, si se declaró la rebeldía, no puede contestar la demanda. Para declararse la rebeldía lo tiene que haber pedido el actor. La contestación de la demanda es un acto jurídico procesal que importa el ejercicio del derecho de defensa. La contestación de demanda es el acto por el cual el demandado alega en el proceso ordinario aquellas defensas que no deban ser opuestas como de previo y especial pronunciamiento, y en los procesos más cortos, sumario y sumarísimo, toda clase de defensas que intenta hacer valer contra la pretensión procesal. Entonces, repetimos que la contestación de la demanda es un acto que exterioriza el derecho de excepción procesal. Como tal, se dirige al juzgador, ¿sí? Por ende, cuando se realiza el traslado de la demanda, se entiende como que el juez invita al demandado a participar del proceso. El demandado puede hacerlo o no hacerlo, pero si no lo hace, acarrea consecuencias negativas para él. Como venimos diciendo, ante la notificación de la demanda, entonces el demandado puede no comparecer, ¿sí? Entonces a pedido del actor puede ser declarado en rebeldía, o comparecer. Luego de ello puede oponer excepciones previas. ¿Te acordás? Prescripción, excepción de pago, ya le pagué, tengo los comprobantes. Puede no contestar el traslado de la demanda o hacerlo de modo incorrecto. Allanarse. Es decir, tiene razón el actor, me allano la demanda. Aceptarlo en todos los términos o en algunas partes de los términos, total o parcial. Puede negar cada uno de los hechos de la demanda. Puede reconocer algunos hechos y negar otros. Puede reconocer algunos hechos pero negarles trascendencia respecto del derecho pretendido. Puede reconocer hechos pero puede alegar otros hechos impeditivos o extintivos de la relación jurídica, como que la relación jurídica prescribió, ¿sí? Que ya no es exigible, o que se encuentra pagada. Y puede reconvenir, o sea, contrademandar. Demandar al actor. Te contesto la demanda y te juego más fuerte y te demando a vos en el mismo proceso. Entonces te van a correr el traslado y vos vas a contestar. Y es ahí cuando queda trabada la litis. Bien. Esto está previsto, todo esto en el Código de Córdoba, que dice que en la contestación de la demanda el demandado tiene que o confesar o negar categóricamente los hechos afirmados en la demanda, bajo pena que sus propios silencios o respuestas evasivas puedan ser tomadas como una confesión. Entonces, tiene que confesar o negar. Respuestas evasivas o silencios se lo puede tomar como una confesión. Una negativa general de los hechos que se suele poner, niego todo y cada uno de los hechos afirmados en la demanda, bueno, no satisface esa exigencia. O sea, si vos haces una negativa general, te pueden tener como que estás reconociendo. Tenés que hacer una negativa particular. Niego esto por aquello, niego aquello. ¿Sí? También tiene que reconocer en la contestación de la demanda, o reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyan al demandado. Dicen, este documento lo firmaste vos, bueno, no lo firmé yo, lo niego. También tiene que reconocer o negar categóricamente las
recepción de cartas y telegramas a él dirigidos que se acompañen en la demanda, bajo penas de tenerlos por reconocidos o recibidos, según el caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el demandado te reconoce en la contestación de la demanda alguno de los hechos que están afirmados por el actor? Bueno, respecto a esos hechos no va a ser necesario que haya prueba. ¿Sí? Desaparece el carácter controvertido, ya no son hechos controvertidos, por ende no son hechos que tengan que ser sometidos a prueba. ¿Están de acuerdo, actor y demandado? ¿Para qué vamos a probar? Listo, están reconocidos. Si lo que hace el demandado es hacer una negación de todos y cada uno de los puntos afirmados en la demanda, bueno, estamos ante el ejercicio correcto y amplio del derecho de defensa, entonces van a ser todos puntos controvertidos que se van a tratar en la prueba. Recordemos que la negación genérica que diga niego todos y cada uno de los hechos afirmados por la demandada no sirve de nada, ¿sí? Y sobre el demandado va a caer la presunción de que lo que dice el actor es correcto, ¿sí? Corre con ese perjuicio, que es el mismo que para si tuviera silencio o respuestas evasivas, si hace una negativa genérica. Se crea una presunción contra el demandado que implica una confesión de los hechos sobre los que guardó silencio, o hechos que vaciló o que hizo una negación genérica, se entienden como que han sido confesados a favor del actor. Por eso no hay que hacer una negación genérica, una negativa genérica. Pueden ser tomadas por el juez como confesión, lo que va a depender de la valoración que haga el juez mediante la aplicación de la sana crítica racional de todos los elementos que fueron incorporados luego al proceso, pero lo puede valorar, es un elemento más que va a tener en cuenta. Ahora, distinto es el caso y el valor que se le asigna a el procedimiento de reconocimiento de firma o absolución de posiciones. Absolución de posiciones es la testimonial del demandado o de las partes, del actor o del demandado. Las testimoniales de las partes involucradas, actor o demandado, se llaman absolución de posiciones en el proceso civil. Bueno, si no vas a un reconocimiento de firma, si no vas a tu absolución de posiciones, se tienen por cierto los hechos que allí se tenían que probar. O sea, se tiene por reconocida la firma y en la absolución de posiciones se tienen por reconocidas las preguntas que tenían un pliego de preguntas que se te iban a hacer. Bueno, no fuiste, se tienen por ciertas las respuestas, que obviamente las hizo la otra parte y te van a complicar. Con respecto a los documentos, el demandado tiene que expresarse acerca de los documentos que ofrece el actor, pero tenemos que hacer una diferenciación si son documentos públicos o documentos privados. Respecto a documentos privados que se le atribuyen al demandado, tiene que expresar si son auténticos en cuanto a la firma, si es mi firma, y si ese era el contenido que yo firmé. Y el código prevé que en caso de que no lo reconozca el demandado, se realice el procedimiento de pericial caligráfica. Esto respecto de los privados, documentos privados, instrumentos privados. Pero respecto de los públicos, sobre los documentos públicos, hay que distinguir si se trata de una falsedad material, en cuyo caso hay que plantear un incidente que se llama de redargución de falsedad, si hay una falsedad material, lo que implica un ataque directo al oficial público interviniente, al escribano que certificó eso, meterle una redargución de falsedad y decirle usted está mintiendo, ¿sí? Lo que acarrea consecuencias gravísimas para esa persona en caso de que se compruebe el hecho. Eso es falsedad material. Ahora, si se trata de falsedad ideológica, esto es respecto de los dichos de los intervinientes acerca de hechos que no fueron presenciados por el oficial público, o sea que el escribano dejó constancia que las partes dijeron una cosa que no es verdad, eso significa falsedad ideológica. Basta el mismo procedimiento que vimos para los instrumentos privados, ¿sí? Que lo acepte o no lo acepte, y si no lo acepta se hacen los reconocimientos y las pruebas, pero no va a la acción de redargución de falsedad. Esa acción de redargución de falsedad va en caso de falsedad material, cuando se acusa al escribano u oficial de justicia que dejó constancia de algo que no fue cierto y que estuvo ante sus ojos. No de una manifestación que le hicieron las partes, porque si no entramos ahí en la otra falsedad que es la ideológica. Bien, otro tema. Defensas y excepciones no previas. Veamos. Esto es cuando el demandado opone determinadas excepciones que están fijadas, que las vamos a mencionar ahora, que traban la litis respecto de cómo se va a sustanciar el proceso. Solo se va a discutir si se produjeron estas circunstancias, ¿sí?
lo que hace el demandado, quizás te reconozca el hecho, quizás te reconozca el derecho invocado, ¿sí? Pero te va a ligar un hecho extintivo o impeditivo de la relación sustancial. El demandado acá te dice, con la contestación de la demanda, te puedo poner estas excepciones que están calificadas por la ley procesal como de previo y especial pronunciamiento. Perdón, son excepciones que no han sido calificadas como de previo y especial pronunciamiento, debido a que para constatarlas se va a requerir que se abra la causa prueba. Entonces no son de previo y especial pronunciamiento. Como hay que abrir la causa prueba, son excepciones que no son de previo y especial pronunciamiento. Estas defensas tenemos las de espera, cuando vos le habías dado un plazo y te metieron antes la demanda. Novación de deuda, se produjo una novación, por ende no es exigible la deuda. Se acordó renovar la deuda, el plazo, no es exigible la deuda, no me puedes demandar ahora. Bueno, hay que abrir la causa prueba para determinar esto. Nulidad, inconstitucionalidad, pago, le pagué. Bueno, hay que mostrar que le pagué, hay que traer los comprobantes, se abre la causa prueba, pero solo se va a discutir si hubo pago, si hubo novación, si hubo espera, ¿sí? Entonces, queda trabada la litis de esta manera. Se pierde el derecho a oponer una prescripción, por ejemplo, y se establece de modo definitivo cuál va a ser el aspecto fáctico del debate, aquello sobre lo cual va a recaer la prueba y la sentencia, es decir, se fijan las pautas del objeto litigioso. Solo se va a discutir estas cuestiones que yo planteé como excepción, que no son de previo y especial pronunciamiento, porque implican que se abra la causa prueba. Pero solo se va a discutir eso, no el fondo de la cuestión. Pasamos a otro tema del cual ya hemos hablado, que es la reconvención. Contrademanda, leí por ahí. Bueno, ¿qué es la reconvención? Es una demanda que introduce el demandado en su contestación. Y se va a dar con esto un caso de pluralidad de litis en un proceso con las mismas partes. Es una demanda que introduce el demandado en la contestación. ¿Y por qué hablamos de pluralidad de litis? Porque se tratan de pretensiones distintas, ¿sí? La reconvenida puede o no tener relación con la planteada por el actor. Es una contestación que, además de negar los hechos, el demandado asume una posición de ataque hacia el actor. Tranquilamente sería una acción que el demandado puede interponer independientemente. La podría haber hecho y antes, pero por una cuestión de economía procesal se le admite que se tramite toda en el mismo proceso. Y en este caso el demandado también adquiere el carácter de sujeto activo. Cada uno es un sujeto activo y pasivo a la vez, en este caso particular, cuando hay reconvención. Se traba una nueva litis, ¿sí? Ya dijimos, reconvención, contestación, litis trabada. Y ahora vamos a hacer un gran cambio de tema. Vamos a pasar a algo lindo, sujetos del proceso y actos procesales. Sujetos del proceso, ya sabemos quiénes son. El actor, el demandado, el juez. Sujetos auxiliares, seguramente sujetos eventuales, los que ayudan al proceso. Pero vamos a ver qué dice el apunte. Sujetos procesales. Hay sujetos esenciales y eventuales. Vamos a ver las atribuciones y las sujeciones. Sujetos esenciales. Necesarios y esenciales. ¿Quiénes son? La parte actora o quien acusa en el proceso penal. El demandado o ante quien se acusa, imputado en el proceso penal. Y tercero, ante quien éste acusa o ante quien dirime la cuestión, que es el juez, ¿sí? Sujetos esenciales. Actor, demandado, juez. Ministerio Público, imputado, juez. ¿Cuáles son los sujetos esenciales o principales, los que no pueden dejar de intervenir en determinado proceso para que éste sea válido? Esto no implica que, por ejemplo, se pueda declarar una rebeldía, pero el sujeto, el demandado, existe igual. Este rebelde no, existe igual, no puede dejar de existir. Nunca va a haber una causa, un proceso civil sin demandado, esté o no esté presente. La falta de cualquiera de estos sujetos implica defecto de un presupuesto procesal, esencial. Deben intervenir necesariamente en el proceso otras personas, aunque no sean sujetos procesales,
son colaboradores del juez y de las partes, ¿sí? Tienen que estar esencialmente también, que son el secretario, que asiste al juez, al Ministerio Público, el defensor penal y los asistentes letrados de las partes privadas, los abogados. Y ahora sí podemos pasar a los sujetos eventuales. ¿Sujetos eventuales quiénes son? Son aquellos que pueden ingresar al proceso, pero que éste tranquilamente podría desplegarse sin su presencia. Los testigos, el querellante particular, que era esa figura que ayuda al fiscal, que te expliqué en lo penal, colabora y asiste como si fuera una figura paralela al fiscal, representando los intereses de la víctima o el ofendido penalmente. Entonces, sujetos eventuales, los testigos, el querellante particular o el actor civil en sede penal, que eso es una figura muy rara y que prácticamente no se utiliza, que es cuando en lo penal se mete una demanda civil para reclamar el daño causado y se le pide al juez penal que regule y que condene una sentencia en lo civil, que condene al pago una suma. Es algo muy raro que básicamente no lo ves nunca. Pero sí, son sujetos eventuales los testigos, el querellante particular y el actor civil en sede penal. Pueden ingresar al proceso, pero también se puede llevar a cabo sin su presencia. No es indispensable la presencia para el válido cumplimiento del trámite procesal. Hay una causa que se puede llevar completamente sin testigos. Vamos a ver los sujetos en el proceso civil, familiar y laboral. Me quedó decir que estos sujetos eventuales, por ejemplo los testigos, si han sido legalmente incorporados, ofrecidos, no pueden ser privados su presencia. Si corresponde que estén los testigos, son esenciales, no corresponde dejarlos afuera y que no declaren, porque eso puede llegar a atacarse de nulidad de la eventual sentencia que recaiga. Ahora sí vamos a los sujetos en el proceso civil, familiar y laboral. Y para esto vamos a ver el concepto de parte. ¿Quién es parte? Parte es la que demanda en nombre propio, o en cuyo nombre se demanda, una actuación de la ley, y también aquel frente al cual ésta es demandada. Esa es parte. Solo es parte el titular de la pretensión, o sea, quien demanda y aquel contra quien se demanda, y no quien lo hace por otro. De allí que no es parte procesal el abogado, ni el apoderado o el representante de la parte. La parte es el que demanda, el titular de la pretensión o el demandado. ¿Cuáles son los caracteres de las partes? Son duales, son antagónicas, son iguales. ¿Por qué son duales las partes? Porque siempre son dos, actor y demandado. ¿Sí? Siempre hay alguien que pretende, que es el actor, y otro contra quien se pretende, que es el demandado. Las partes siempre son dos, por más que en cada polo exista más de una persona. 2 actores, 4 demandados, ¿sí? Pero actor y demandado, 2. Entonces, los caracteres de las partes que son duales. Son antagónicas, están enfrentadas, ¿sí? Una pretende y la otra resiste la pretensión. De lo contrario, no hay proceso, porque si las partes están de acuerdo, ¿para qué vamos a iniciar el proceso? Si hay un acuerdo entre ellas. Y las partes, aparte de ser duales y antagónicas, son iguales. ¿Sí? La igualdad deriva de la manda constitucional de la Declaración de Igualdad ante la Ley. Tienen los mismos derechos las partes. Pasamos a otro tema importante, se llama cargas procesales. ¿Qué son las cargas procesales? Una carga es una situación de necesidad de realizar determinado acto. ¿Para qué? Necesito realizar un acto. Tengo una carga. ¿Pero para qué lo necesito realizar? Para evitar que me sobrevenga un perjuicio procesal. Si no lo hago voy a tener un perjuicio. Por ende, tengo una carga. Son imperativos, pero de propio interés. Tengo que hacerlos porque me interesan. ¿Sí? Tienen relación con lo que significan las posibilidades procesales. O sea, se impone a las partes la carga de ser diligente para evitar su pérdida. El que puede debe, la ocasión obliga. ¿Sí? Si yo puedo hacer algo, tengo que hacer algo, porque si no, tengo una consecuencia negativa. Esa es la idea. Ahora, ¿el incumplimiento de la carga genera una sanción? No.
sino que genera una consecuencia negativa, no es una sanción, consecuencia negativa de preclusión, más un efecto contrario a mi situación procesal. Pero no es una sanción si no cumplo con la carga. Vamos ahora a ver en particular los sujetos del proceso penal recién mencionados, que dijimos que estaban necesarios: el tribunal, el acusador fiscal, el imputado, sujetos en el proceso penal, ¿no es cierto? Sujetos necesarios en el proceso penal: el tribunal, acusador fiscal, imputado, y sujetos eventuales: el querellante particular y el actor civil. Sí, recién vimos un pantallazo de estos sujetos en lo penal. Vamos a ver ahora uno por uno. Entonces, entre los sujetos necesarios tenemos el tribunal, el juez, el Ministerio Público Fiscal y el imputado, representado por su defensa. Yo siempre te digo, Ministerio Público, imputado, juez acá arriba, tercero imparcial, mirando cómo se sacan los ojos entre Ministerio Público y defensa. Veamos ahora el tribunal, el juez, esos señores que tienen un hermoso sueldo. Acordate lo que hemos visto del proceso penal, que tiene dos etapas. La primera exclusivamente a cargo del Ministerio Público Fiscal, que se llama investigación penal preparatoria, y que el fiscal es el que dirige el proceso, produce la prueba, ¿sí? Hay un imputado. Si vos lo acusas de un delito, está el imputado. Acuérdate que podía ser que se archivaran las actuaciones, que se imputara y no había elemento para pasar a juicio, se lo sobreseía. Pero si vos lo imputás y hay elemento para pasar a juicio, listo, pasamos a la segunda etapa, el debate oral. En el debate, en la primera etapa hay un juez, pero de garantía, nada más, que te da allanamientos e intervenciones telefónicas. En esta segunda etapa ya está el debate oral ante el juicio cámara de 3, ¿sí? El juez lo que va a hacer es escuchar los hechos, la prueba, alegato, etc., y resuelve conforme a los principios de la sana crítica racional, ya sea absolviendo o condenando, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Si condena, tiene que ser una resolución motivada, porque si no adolece de vicio de arbitrariedad. Acá menciona el juicio por jurados. En Córdoba es un poquito más distinto que en Mendoza, y vamos a ver el sistema de Córdoba, te lo voy a leer. El juicio por jurados, el tribunal está compuesto por ciudadanos no letrados, o sea, legos, que no saben de derecho, que te van a resolver acerca si existió o no existió el hecho, pero no de acuerdo a la sana crítica racional. Tachala, que eso era de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia. No. Los jurados resuelven según su íntima convicción, según lo que les pintó, de acuerdo a lo que escucharon. No le tienen que dar explicación a nadie, no fundan, no motivan nada. Dice, sí, culpable, punto. Existe la deliberación después, entre ellos charlan, pero ellos después con la resolución, el veredicto, no le tienen que dar explicaciones a nadie. Eso se llama íntima convicción, ese sistema. Y se expresan sobre la inocencia o culpabilidad del imputado. El jurado no aplica pena. Si es inocente, chao, zafa. Si es culpable, es el juez técnico que está ahí escuchando, el que, como es culpable y es culpable de un delito que tiene una pena de tantos años a tantos años, el juez técnico va a poner tantos años de pena y va a tener que decir por qué puso esa pena. El jurado solo hace inocente o culpable de acuerdo a la íntima convicción. Acá nos dice que en Córdoba está previsto que si el máximo de la escala penal aplicable fuera de 15 años de pena privativa de la libertad o más, para delitos graves, ¿sí?, de 15 años o más, el tribunal, a pedido ya sea del Ministerio Público, del querellante o del imputado, va a disponer que se integre con 2 jurados. Pena de 15 años o más, tiene una integración mixta. Tribunal integrado con 2 jurados. Jueces técnicos y jueces legos mixados. Eso acá en Mendoza no existe. Así, junto al jurado, existe el juez técnico en derecho, cuya función es dirigir el proceso. Luego de la decisión y tras la deliberación secreta y reservada del jurado, el jurado va a emitir su decisión acerca de inocencia o culpabilidad del imputado, y será recién ahí que el juez técnico, como te dije, aplica la pena. Fundada en derecho, el juez técnico, por supuesto. Otro sujeto, hemos visto el tribunal. Otro sujeto esencial en lo penal es el acusador fiscal, el Ministerio Público, la Fiscalía. Cumple la función del Ministerio Público en el proceso penal, en el cual la acción penal es asumida por el Estado en forma exclusiva. Si el Ministerio Público tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, cometido un delito, es el Ministerio Público el que lleva adelante e impulsa la acción penal para investigar.
Entonces la Fiscalía ejerce dos grandes actividades. Por un lado, ejerce toda la actividad en la investigación penal preparatoria, del comienzo de la investigación hasta que la causa se eleva a juicio, ¿sí? Y por el otro lado, en la parte de juicio y de debate es el que hace la acusación. El Ministerio Público Fiscal acusa. Entonces, es el órgano competente para la persecución penal. Vendría a ser la parte, por así decirlo, la parte actora. El Ministerio Público, la parte demandada, sería el imputado y siempre están enfrentados en igualdad de armas, por lo que veíamos recién de las partes, duales, enfrentados y en igualdad de armas. Se podría hacer ese paralelismo. Otro sujeto esencial del proceso penal es el imputado. El imputado es el acusado por un delito, que el imputado tiene un estado jurídico de inocencia que debe ser destruido con la sentencia que lo declare culpable. Pero hasta ahí es un estado de inocencia. No es que se presume inocente, es inocente. Para poder llegar a la sentencia condenatoria se va a tener que llevar a cabo un proceso con regularidad, de acuerdo a las formas legales, garantizando todos los derechos del imputado, del debido proceso, y si con una sentencia condenatoria se le reconoce la responsabilidad, recién ahí se lo considera culpable. El imputado puede hacer valer sus derechos desde el mismo comienzo de la investigación. Ahora vamos a pasar a ver los sujetos eventuales en el proceso penal, sujetos que pueden o no estar. Querellante particular y actor civil. Querellante particular es ese que le ayuda al fiscal, que puede estar o no estar, y actor civil es eso que te digo de demandar civilmente el proceso, que no se ve, pero bueno, se estudia. Querellante particular es el ofendido, la víctima, el ofendido por un delito, en el caso de fallecimiento, los familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges, que se presentan con patrocinio letrado y se presentan como querellantes particulares, o sea, piden participar del proceso y participan de las medidas, participan de las audiencias, pueden oponer recursos, oposiciones. Es una parte más paralela al fiscal, coadyuva con el fiscal. ¿Y para qué están? Para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado. Esas son sus funciones. Básicamente investigan a la par de la fiscalía. Es una función coadyuvante, coadyuvan con el fiscal. Muy importante esa palabra. Y que una persona se constituya en querellante no le exime del deber de declarar como testigo eventualmente en la causa, ¿sí? Dijimos que otra de los sujetos eventuales en el proceso penal es el actor civil. Puede pasar que cuando afirmo la existencia de un hecho delictivo, se afirme que una persona es titular de un derecho resarcitorio derivado de la responsabilidad de ese ilícito. Entonces surge así que se pueda tratar de lograr una pretensión civil dentro de la acción penal. ¿Sí? El actor civil es quien intenta esta indemnización dentro del proceso penal. En el sistema de Córdoba, la víctima o sus herederos pueden constituirse en actor civil aun cuando no estuviera individualizado el imputado. Y si son varios los imputados, la acción esta civil dentro de lo penal se puede dirigir contra uno de los imputados o contra todos. El actor civil, ¿para qué actúa en el proceso? Para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y extensión del daño pretendido y la responsabilidad civil del demandado. Es una demanda civil dentro del proceso penal. Y es el juez penal el que en definitiva determina si hace lugar a la demanda y por qué importe. Recién algo dijimos, vamos a cambiar de tema, algo dijimos que pueden haber partes con pluralidad de sujetos, o sea que si bien son dos polos, actor, demandado, pueden haber varios actores y varios demandados, ¿sí? Entonces acá se da una pluralidad de sujetos. Se llama litisconsorcio, cuando entre varios sujetos ocupan una misma posición procesal que tienen un vínculo de conexidad causal o afinidad. Hay un litisconsorcio, un consorcio unido. Tramitan juntos, o sea, les interesa lo mismo y están luchando por este polo, que el polo actor gane, o por esto, que el polo demandado gane, ¿sí? Para que exista este litisconsorcio y se pueda llevar a cabo, es necesaria la conexidad causal, que la causa sea la misma. Este litisconsorcio puede ser activo, pasivo o mixto.
Activo cuando se manifiesta en el polo actor. Son muchos actores. Pasivo en el polo demandado. Mixto en los dos polos. Bien. Vamos a ver un liticonsorcio facultativo y un liticonsorcio necesario. Facultativo claramente está porque les convenía o les pintó, y necesario impuesto por la ley y obligatorio. No puede no existir. Veamos. Facultativo, liticonsorcio facultativo. Cuando su formación obedece a la libre voluntad de las partes. ¿Sí? Es facultativo, libre voluntad. Los actos de cada litisconsorte son independientes en sus efectos de los demás, sin beneficiar ni perjudicar al litisconsorte. Son independientes. La rebeldía de uno, por ejemplo, rebeldía de uno demandado, no perjudica a los otros. ¿Sí? Los costos de prueba, como peritos, por ejemplo, son a cargo del que los ofreció. Los ofreció este, no los pagan estos. ¿Correcto? Esto es porque se tratan de relaciones jurídicas divisibles, escindibles, y en realidad estamos ante procesos acumulados. Y después tenemos el litisconsorcio necesario, que es diferente. En el necesario lo impone la ley o la característica de indivisibilidad o inescindibilidad. Lo impone la ley o la indivisibilidad de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión. Esto hace que el litigio le resulte imposible decidirlo válidamente sin la concurrencia de la integración de la relación litisconsorcial. No se puede resolver si no es con un litisconsorcio y manteniéndolo así. Entre varios sujetos existe una relación sustancial única e indivisible e inescindible, y la sentencia solo va a poderse dictar útilmente frente a todos los integrantes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso. Acá, en cambio del facultativo, los actos procesales de uno de los litisconsortes sí benefician o perjudican a los otros. La prueba, acreditación o confirmación de un hecho se analiza y se valora para todos. Pasamos a otro temita, hijo, que es intervención de terceros. Intervención de terceros. ¿Y qué es esto? Es un instituto que permite que quien es un tercero al momento inicial del proceso, un tercero, un no parte, se incorpore a este adquiriendo la calidad de parte. ¿Cómo se va a incorporar un tercero? Bueno, se trata de otorgar el derecho de defensa a aquella persona que, siendo tercero, viene y nos acredita que tiene determinado interés para que se le dé participación de ley. En ese caso, se lo trae al proceso, asume la calidad de parte, con los derechos, obligaciones, cargas, facultades y deberes, porque el propósito de la institución consiste en brindar a este tercero la protección judicial de un derecho o interés propio. Y esto sucede cuando una persona sabe que en determinado proceso, si bien él no es demandado, hay un actor, un demandado, pero que la sentencia lo va a perjudicar. La sentencia de algún modo lo va a complicar. Se olvidaron de demandarlo a él, están demandando a un codemandado, a un condómino mío, y le están reclamando una cosa que pueden llegar a embargar esa cosa, y yo soy el copropietario, a mí me interesa pelearla. Yo no quiero que la saquen a remate, entonces me presento, soy un tercero, puedo ser afectado, y nada, flaco, demandado a mí también, que me quiero defender. Ahí está. Bueno, esa es la intervención de terceros. Vamos ahora a los actos procesales. ¿Qué son los actos procesales? Veamos la definición, veamos los elementos, veamos los caracteres, la clasificación. Actos procesales son los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que proceda de las partes o de los auxiliares o del órgano judicial o de sus auxiliares, o de terceros vinculados a al órgano judicial con motivo de una designación, citación o requerimiento destinados al cumplimiento de una función determinada. Es un concepto un tanto complejo, pero los actos procesales, en definitiva, acordate de empezar diciendo que acto jurídico procesal son los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, desenvolvimiento o extinción del proceso, sea que vengan de las partes, del juez, de los auxiliares del juez. Así, con eso andás. ¿Y cuáles son los elementos del acto procesal? Para hablar de los elementos del acto procesal vamos a hablar de sujetos,
de objeto y de actividad. Se requiere, respecto de sujetos, se requiere que los sujetos tengan aptitud para producirlo. El órgano judicial tiene que ser competente y las partes o sus representantes tienen que ser capaces. Aptitud para producir el acto. Con respecto al objeto del acto procesal, es la materia sobre la cual el acto procesal recae y tiene que ser idóneo, o sea, apto para lograr la finalidad y jurídicamente posible, o sea, no prohibido por la ley. Otro elemento del acto procesal es la actividad. Y esta actividad tiende al inicio, al desarrollo y a la conclusión del proceso judicial como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos jurídicos procesales. Son actos jurídicos procesales que se concatenan y de forma gradual van avanzando desde el inicio al desarrollo y luego a la conclusión del proceso. Esa es la actividad. ¿Cuáles son los caracteres del acto procesal? Son complejos en su estructura, están fraccionados en su contenido, se habla de progresividad en su desarrollo, van avanzando de etapa, y concatenación, se van uniendo. Complejidad en su estructura, fraccionamiento en su contenido, progresividad en el desarrollo y concatenación. Estos actos procesales tienen clasificaciones, ¿sí? Se pueden clasificar en actos de iniciación, en actos de desarrollo, en actos de instrucción, en actos de dirección y en actos de conclusión. Básicamente las etapas del proceso. Acto de iniciaciones. El acto de iniciación por excelencia es la demanda, ¿sí? Sabemos que hay actos que pueden estar antes de la demanda, por ejemplo, un trámite para un embargo preventivo. Pero acto de iniciación, demanda. Acto de desarrollo. Son los actos que, una vez iniciado el proceso, tratan de conducirlo a un determinado fin, que no es otro que llegar eventualmente a la sentencia. Estos actos requieren, a diferencia del acto de iniciación, la existencia de más sujetos. En la demanda era uno solo, acá se requieren más órganos, ¿sí? Es necesaria la intervención del tribunal y los auxiliares del tribunal para la eficacia del acto. Tenemos que hablar de actos de instrucción, que importan dos actividades. Por un lado, que las partes o auxiliares introduzcan al proceso datos de hecho y de derecho, y por otro lado, tales datos deben ser compulsados, o sea, probados. Y también actos de dirección, tienen por finalidad posibilitar la realización de los actos de instrucción y pueden dividirse en actos de ordenación, de comunicación, de documentación, cautelares. Después tenemos los actos de conclusión, que tienen por objeto concluir con el trámite del proceso. ¿Cuál es el acto de conclusión por excelencia? Arribar a la sentencia, que siempre es una declaración de derecho. Sin embargo, a veces no se agota en la sentencia, ya hemos visto que en determinados casos es necesario recurrir a la ejecución de la sentencia. Bien, vamos a pasar a otro tema, que es la comunicación procesal. Definición, modo, o sea, las notificaciones. Comunicación procesal le hablan a las notificaciones. Es la acción y efecto de notificar la comunicación procesal. Es el acto por el cual se le hace conocer de manera auténtica a las partes una resolución jurisdiccional. Es como se le hace conocer a los litigantes lo resuelto por el tribunal. Abarca la citación, el emplazamiento y el requerimiento. Acá vamos a tener que hablar de una diferenciación. Comunicación o transmisión interna y comunicación o transmisión externa, adentro, afuera. Dentro del proceso, la comunicación entre el tribunal y las partes no es directa, salvo la que se produce en los procedimientos orales. Este tipo de comunicación se realiza por diferentes medios, es una comunicación interna, ¿sí? Y se realiza por medio de traslados a las partes, vistas y notificaciones. No es directa, salvo que sea en audiencia, ¿no es cierto? La interna. Vamos a ver la comunicación externa. Es la comunicación del tribunal con autoridades o entidades ajenas al proceso, que no pueden ser traídas al proceso, si bien de alguna manera contribuyen con este.
¿Cuáles son las maneras de comunicación externa que tiene el juez? El oficio y el exhorto. Veamos ahora algunos conceptos relacionados con esto que estamos diciendo. Audiencia. ¿Qué es una audiencia? Hay una comunicación inmediata y directa del juez con las partes en las audiencias. Son medios de comunicación no solo entre las partes, sino entre las partes y el tribunal, donde se fija un día y fecha y se lleva a cabo la misma. Traslados y vistas. Es una comunicación de las partes entre sí. Son modos por los cuales se comunica a una de las partes las pretensiones o alegatos de la contraria, para que aquella emita una opinión sobre lo que se le está corriendo vista. ¿Sí? Son providencias mediante la cual los jueces ponen en conocimiento de una de las partes las peticiones de otra de las partes cuando hay una resolución, cuando va a haber una resolución capaz de afectar a esa parte, dándole de esa manera la posibilidad de contestar, formular alegaciones o pruebas en apoyo de los derechos que crean que le corresponden. Se le corre vista para que se defienda. En general, las vistas tienen la misma finalidad que los traslados, ¿sí? Generalmente se hace traslado de las demandas y de las vistas son cuestiones menores, son cuestiones incidentales. Córrase vista, generalmente el plazo es de 3 días para las vistas, un plazo corto. Córrase vista al demandado de tal cosa, del pedido de rebeldía, qué sé yo. Bueno, córrase vista del pedido de causa de instancia, ¿no? Bueno, todo eso, cuestiones menores que no tienen que ver con el fondo del proceso, vista. Traslado de la demanda. Notificaciones, ¿sí? Son las comunicaciones a las partes y a terceros de resoluciones dictadas por el tribunal. Oficios. Son comunicaciones del tribunal con órganos de otros poderes del Estado. Son los oficios. Son medios de comunicación que tienen los jueces para llegar a otros jueces o autoridades para encomendarle el cumplimiento de alguna diligencia. Que reciban una prueba cuando está en otro territorio, que traben un embargo, etc. La comunicación entre jueces se hace por oficio, sin distinción de grado o clase, siempre que ejerzan la misma competencia en razón de la materia. Y entre las comunicaciones de diversos tribunales sí tenemos para diferenciar el exhorto, la suplicatoria y el mandamiento. El exhorto son oficios para jueces de igual jerarquía, para requerirle el cumplimiento, vos le pedís el cumplimiento de alguna diligencia que tenés que hacer. Una notificación. Yo saco un exhorto por un juez de San Rafael para que notifique a una persona que le doy un plazo para presentarse como testigo, ¿sí? O le tomo testimonial allá en San Rafael y mando el pliego por exhorto, que me reciban una prueba. Puedo sacar un exhorto para que el juez de San Rafael ordene trabar embargo en un bien que está en San Rafael, en otro registro de la propiedad, ¿sí? Entonces, entre jueces de igual jerarquía el exhorto. Después tenés otro que se llama suplicatoria, de un juez inferior a uno superior. La manera de dirigirse es un oficio que se llama suplicatoria. Después tenés mandamiento, que a diferencia de la suplicatoria, donde suplicas, el mandamiento mandás del superior al inferior, le das la orden, lo mandás. Le requerís el cumplimiento de una diligencia. Por ejemplo, un juez de cámara en lo penal al juez de primera instancia. Le da una orden. Vamos a ver ahora, bueno, son las 3 formas de oficiarse entre jueces: exhorto, suplicatoria y mandamiento. Vamos a ver ahora la notificación en el proceso. Definición, formas. ¿Qué es la notificación en el proceso? Es uno de los actos, recién vimos, de comunicación interna por el cual se pone en conocimiento de las partes o terceros del contenido de una resolución judicial. De esta manera, notificando, se asegura la vigencia del principio de contradicción y se da comienzo al punto de partida, al plazo para el cómputo al inicio para el cómputo de plazos para recurrir a esas resoluciones. La notificación a quién va dirigida, a quien tiene derecho de conocer de la resolución u obligación de cumplirla. Y acá vamos a ver distintas notificaciones, distintos tipos. Notificación personal, vos sabés lo que es. Notificación por cédula, también sabés lo que es. Notificación por ministerio de la ley. Notificación por edictos. Notificación por telegrama o carta documento. Notificación tácita.
Notificación a miembros del Ministerio Público. Veamos estas notificaciones. Dijimos que notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de las partes o de terceros el contenido de una resolución judicial. ¿Qué es la notificación personal? Se la conoce como notificación en la oficina y la lleva a cabo el interesado mediante diligencia en el expediente. La firma en el expediente, no él por notificado. Él o su abogado, ¿sí? Esta notificación personal en el expediente firmando suple cualquiera de las otras especies. Después tenemos la notificación por cédula. La cédula es un documento que consta de un original y una copia que sale del juzgado y debe contener el nombre y apellido de la persona a notificar, su domicilio, el juzgado y la secretaría donde tramita el juicio, la carátula, la transcripción del decreto o parte resolutiva de autosentencia. Si se acompañan documentos, hacer mención a qué documentos se acompañan, firma del apoderado o del letrado patrocinante, síndico, tutor o curador, con aclaración, firma del secretario cuando fuere conveniente por razones de urgencia, o por el objeto de la providencia, o cuando la notificación fuere de oficio, y una vez diligenciada la cédula por el notificador, el letrado retira la copia y la agrega al expediente. Constancia de diligenciamiento. Hoy por hoy se hace de manera digital. A las partes se las notifica en la matrícula. Vos tenés obligación de chequear todos los días tu matrícula y ahí te llegan las cédulas digitales. Y te das por notificado de la lectura, y si no la leíste también te dan por notificado. ¿Sí? Desde que ha sido enviado al otro día estás notificado. Tenés obligación de mirarlo. Después tenemos la notificación por Ministerio de Ley, que es una notificación ficticia. Se considera que te notificaron por más que no te hayan notificado. ¿Por qué? Porque no existe un acto real de transmisión. Solo por una ficción de ley se la tiene realizada. Y dice así para Córdoba: salvo en los casos que proceda la notificación a domicilio que están expresamente previstos, por ejemplo un traslado de demanda, las resoluciones se van a considerar notificadas por Ministerio de Ley, o sea, de manera ficta, el primer martes o viernes posterior al día en que han sido dictadas. Si fueron dictadas un lunes, el martes. Si fueron dictadas un miércoles, el viernes. ¿Sí? O al siguiente día hábil, si alguno de esos dos, martes o viernes, fue inhábil. ¿Sí? No se considerará cumplida la notificación si el expediente no estaba en secretaría y se hiciere contar esa circunstancia en el libro especial que a tal efecto se llevará bajo la firma del letrado y el secretario. O sea, no te van a hacer una notificación ficta si vos querés ir a ver el expediente, porque sabés que hay una resolución, no podés ver el expediente y dejas constancia de que el expediente se lo había llevado a alguien. Entonces ahí no corre la notificación ficta, porque ¿cómo te van a notificar de algo que no tenés manera de saber si el expediente no está visible? Si te enterás que hay una notificación ficta, porque se publican listas que se llaman. Esas listas antes se imprimían papeles que colgaban y vos tenías que ir todos los días a mirar la lista, a ver si había alguna providencia en tu causa. Hoy por hoy se publican en internet y te llegan al correo, entonces sabes si hay alguna providencia, y la notificación ficta se produce al martes o al viernes siguiente. Ahora, salvo que no esté el expediente. Si el expediente no está visible, dejás constancia en el libro y no te notifican nada. Otra forma de notificación existente en las causas es la notificación por edictos. ¿Sí? Edictos publicados en la prensa, donde se trata de hacer conocer una resolución judicial a una persona incierta, una persona que no sabes quién es, un NN. Por ejemplo, estás queriendo hacer un título supletorio contra alguien que no sabes quién es el propietario, le metes notificación incierta, o persona que sabes quién es pero le ignoras el domicilio. Entonces, la ley de Córdoba dice que cuando no fuese conocido el domicilio de la persona que deba notificarse, o fue incierta la persona, las notificaciones se efectuarán por edictos, cuyo texto del edicto debe contener en forma sintética las enunciaciones indispensables. Los edictos se van a publicar en el boletín oficial y en un diario de la ciudad que sea sede de la circunscripción judicial donde tramite el juicio. Entonces se publican edictos en el boletín y en el diario. Esto es para casos de personas desconocidas o con domicilio ignorado. También tenemos otro tipo de notificación, que es por telegrama o carta documento. Ojo, hoy por hoy están habilitando hasta las notificaciones por WhatsApp.
con 2 tildecitos, y vos presentás captura de pantalla y te están aceptando que fueron notificados. ¿Sí? Hoy por hoy vale todo. También notificación por escribano. Vos necesitas notificar a alguien, te cuesta mucho notificarlo, le pagas a un escribano, vas con el escribano y le decís, mira, está allá, y el escribano deja constancia y eso lo presenta en el juzgado. También vale como notificación. Hoy por hoy hay muchísimos avances en cuanto a esto. Bueno, estábamos hablando de notificación por telegrama o carta documento. Cuando la notificación deba practicarse a personas que se domicilian en otras localidades de la provincia, puede hacerse por medio de telegrama, copiado o colacionado, o carta documento, o carta certificada con acuse de recibo. En el último caso, a petición de parte. Los telegramas y cartas documentos se confeccionarán de acuerdo con las normas que rijan al respecto y van a contener determinados requisitos. Tenemos otro tipo de notificación. Hemos visto, a ver, repasemos. Notificación personal por firma en el expediente de la parte o el letrado. Notificación por cédula. Acordate también notificación por matrícula online. Notificación por Ministerio de la Ley, esa notificación ficta de los martes o viernes. Notificación por edictos a personas ignoradas, de ignorado domicilio o personas indeterminadas. Notificación por telegrama o carta documento. Notificación tácita. 3 tipos. Te llevaste el expediente, se considera que te notificaste de lo que estaba para notificar. Retiro del expediente se llama. El retiro del expediente por el apoderado del abogado o el patrocinante importa notificación de todo lo actuado. Se diferencia de la notificación ficta en cuanto ésta se tiene por producida sin tener en cuenta el efectivo conocimiento que tuvo el interesado. La tácita, llevarse el expediente, atiende a que, dada la circunstancia, el interesado resulta noticiado. En tanto, el fundamento responde al principio de celeridad y buena fe procesales. Si te llevaste el expediente, flaco, te notificaste de todo lo que había para notificarte a vos. ¿Se diferencia de la ficta? Sí, se diferencia. La ficta no importa si accediste o no, si pudiste acceder o no. Acá sí pudiste acceder. Entonces, notificación tácita, A es por retiro del expediente, te lo llevaste. B, por retiro de copias de escritos por parte o por el abogado. Implica notificación si te llevaste las copias. C, por presentación de cédula en secretaría. Una presentación de cédula a los fines de su diligenciamiento importa la notificación de la parte que la suscribe, si no se hubiera notificado con anterioridad por otro medio. ¿Sí? Vos presentaste una cédula para tramitar, te estás notificando del contenido de lo que estás notificando. Obviamente, porque vos a veces le facilitas el trabajo a los juzgados para que se vayan más rápido, le llevas los oficios hechos, así te lo firma directamente el secretario, le llevas cédula, porque si no lo tiene que confeccionar el juzgado y a veces se demora un montón, entonces se lo llevas hecho. Ahora, si le llevaste hecho una cédula de algo que te tenías que notificar y flaco, están notificados, te hace pelotudo, más vale que está notificado. Entonces esa es la notificación tácita, retiro del expediente, retiro de copia de los escritos o presentación de cédula de algo que querés notificar. Después tenemos notificación a miembros del Ministerio Público. ¿Cómo son notificados los miembros del Ministerio Público? En sus despachos, debiendo acompañarse el respectivo expediente. Se les manda la causa. A tal fin se expedirá a quien lo presentare un control numérico en el que se hará contar la fecha de su recepción. Se le manda la causa, así notifica al defensor, al fiscal, al defensor oficial, al fiscal. Bien. Vamos a ver ahora algo relativo a los plazos procesales. Pero esto lo vamos a ver, acá voy a colgar en este video, y plazos procesales lo vamos a ver en el próximo video, en la próxima clase. Clasificación de los plazos, plazos legales, judiciales, convencionales, por sus efectos, plazos fatales y no fatales, prorrogables y no prorrogables, plazos individuales o comunes, ordinarios, extraordinarios. Bueno, próximo videito, son las 4:55 de la mañana y estoy hecho crema. Próximo videito arrancamos con los plazos, hijo. Dale. Un abrazo y fuerza, papá.